algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos? O sea, él dijo, aquí la cosa está un poco rara. Y eso es lo que pasa. Mire, usted como cristiano fuera de la voluntad de Dios, jamás se va a sentir bien fuera de la voluntad de Dios, hasta que no regrese al centro de la voluntad de Dios. De ahí estaba él angustiado, él estaba escuchando todo ese tipo de cosas, pero él todavía no estaba seguro. Dijo, no, esto no me parece. ¿Habrá alguien aquí? ¿Habrá alguien que pueda darme un consejo? Y eso es lo que pasa. Un cristiano que está saliéndose fuera de la voluntad de Dios va a vivir inseguro. Habrá un conflicto entre la incertidumbre y la paz. Y habrá un surgimiento de la necesidad de la dirección de Dios ahí en lo más íntimo de su corazón. Porque hay algo que le va a decir. ¿Qué es eso? El Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad, le va a decir que algo está pasando mal en su vida. Algo está cometiendo un error. Pero además de eso, otra contradicción en la vida de Josafat es la duda. De repente, fíjense bien, ¿cómo camina esto? Primero, por la falsa interpretación, influyendo en la manera de pensar. De repente, inseguridad. Y de ahí surge la duda. Y en el versículo 7 dice, y el rey de Israel respondió a Josafat, aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Este es Micaías, hijo de Imla. Y respondió Josafat, no hable así el rey. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, haz venir luego a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados, cada uno a su trono, vestido con sus ropas reales, en la plaza, junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho cuernos de hierro y decía, así ha dicho Jehová, con estos cornearás a los sirios hasta destruirlos por completo. De esta manera profetizaban también todos los profetas diciendo, sube contra Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en manos del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí, las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Yo pues te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos, que hablen bien. Y dijo Micaías, vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Y vino al rey. Vea esto, hermanos. En primer lugar, vemos aquí la opinión, hermanos, de aquel socio, Acab. Cómo influye en la duda de aquel cristiano que se ha apartado del centro de la voluntad de Dios. Vemos aquí que cuando él pregunta, ¿habrá aquí algún profeta de Dios? Sí, dijo, por ahí está uno de esos profetas que me caen mal. Porque siempre me profetiza lo malo. ¿Por qué? Porque no quería escuchar la ley de la siembra y la cosecha. Dios se la estaba dando, ¿por qué? Porque era para bien de él y para bien de la nación. Por eso hay personas que rechazan la palabra. Yo me recuerdo una vez una persona que vino, por cierto, a un culto como este. Ya nunca más volvió. Porque después a los años me contó la esposa. Porque él le dijo a ella, mira, tú le fuiste a contar al pastor todo lo que yo soy y lo malo que hago contigo. Y por eso me estaba tirando. Y yo ni lo conozco al maestro. Ya nunca más volvió. Nunca. Y pasó como 15 años de eso. ¿Sabe que aquí vemos que hay un rechazo al consejo de la palabra de Dios? Y ese rechazo, y es porque no quiere aceptar la ley de la siembra y la cosecha. Entonces la duda comenzó a darse fuertemente en el corazón de Josafat, porque había una opinión, en este caso no solo del rey Acab, sino de todos los que estaban profetizando, y a la vez ellos decían, no, este es malo, este mensaje es negativo, este consejo que viene de Dios no es el que nos conviene, el consejo es el otro. Entonces eso le comenzó a producir duda en el corazón de Josafat. Pero también, hermano, por la opinión de la mayoría de los malos consejeros, había una presión, hermano, democrática del error sobre Josafat. Había un montón de profetas ahí profetizando, no, sube porque Dios estará contigo y vas a vencer a los sirios y vas a hacer esto, y todo empezó ahí todos aplaudían y aplaudían. Pero de repente, hermano, dentro de esos profetas aparece uno, y esto es lo más peligroso. Aparece un falso profeta que tiempo atrás fue profeta de Dios. Tenga cuidado con los ex
predicadores de la palabra de Dios, ex maestros de escuela dominical, ex líderes en las iglesias, ex cristianos. Aparece ahí una persona llamada Sedequías. Dice en el versículo 10: y Sedequías, hijo de Caana, se había hecho cuernos de hierro y decía: así ha dicho Jehová, con esto cornearás a los sirios hasta destruirlos por completo. ¿Quién era él? Él fue un profeta de Dios en el pasado. Y aquí vemos, hermanos, no solamente el peligro de la presión de la unanimidad democrática del error por parte de la mayoría, pero de repente aparece ahí, hermano, el poder del convencimiento de la opinión de un ex profeta de Dios. Y esto tiene peso. ¿Sabe por qué? Porque entonces la gente dice, bueno, si él fue cristiano y ahora no lo es, a lo mejor tiene razón, por algo se salió. ¿Sí o no? Y si ha sido líder, si ha sido un predicador, si ha sido un pastor, si ha sido, digamos, un maestro de un instituto bíblico, un seminario, ha sido, digamos, un misionero, ha sido, bueno, un hombre, una mujer que ha estado en el servicio de Dios y ahora de repente está hablando como otra persona, entonces eso tiene también un abono muy fuerte en cuanto a inducir a otra persona al error. Por eso que hay, mire, si de repente hay alguien, hermano, hay alguien que está, digamos, en algún tipo de ministerio o estuvo en algún ministerio y le da una opinión fuera de la voluntad de Dios, por muy predicador y maestro que haya sido en el pasado, no le crea, créale a la palabra de Dios sobre el pensamiento de aquella persona. Hay personas que vienen a la consejería para que uno le dé un voto de confianza en la decisión que han tomado. Hermanos, de verdad, algunas veces me he metido en problemas, porque yo me recuerdo en varias oportunidades, he dicho, no le conviene esta persona, no le conviene hacer este negocio, no le conviene esto, por esta y esta razón. Me recuerdo una vez, una parejita me dijo, pastor, quiero que usted nos case. No lo voy a casar, le dije. ¿Cómo? Por esto y esto y esto y esto. Pero pastor, mire, esto y esto, así dice la Biblia. Se molestaron, nunca vinieron, bueno, se fueron a casar a otro lugar y fracasó esa pareja. Todo por cuanto no quisieron escuchar lo que dice la palabra. Eso es lo más importante, hermanos, que la palabra prevalezca. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hermanos, hay algunos que andan buscando que otros les ayuden a darles, digamos, algún respaldo bíblico a lo que Dios ha determinado que no es bueno. La Biblia nunca se ha de contradecir, hermanos, y claro. Y ahora de repente en esa opinión estaban el montón de profetas, había un ex profeta de Dios ahí también metido en ese rollo, y de repente en el versículo 11 y dice, y ahora como una conclusión dice, sube contra Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en manos del rey. Unos demonios hablando en nombre de Dios. Entonces hay el peligro de una opinión de sincretismo, porque estaban los falsos profetas y un ex profeta de Dios. Entonces ahora eso tiene un poder. Y claro, en la opinión, digamos, en la mente de Josafat, eso tenía peso. Él estaba tan nervioso, decía, a lo mejor no es así la cosa, pero todavía seguía. ¿Y sabe qué pasa? Y por no discernir el consejo de Dios, mira lo que le pasa a Josafat, es el problema, hermano. Muchos de los problemas presentes tienen que ver con alguna alianza en el pasado. Tenga cuidado con esas alianzas. Por ejemplo, hay personas que han hecho este pacto. Mire, hay personas que han dicho, yo jamás voy a llorar por X cosa. No haga eso, hermano. Bienaventurados los que lloran, dijo Jesús. Yo nunca me voy a humillar. Un pacto con Acab. Yo jamás voy a hacer esto. Y empiezan de esa manera. Y de repente aparece Pedro, jamás te he de abandonar. Y Jesús le dice, antes que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3 veces. Cuídese de esos pactos consigo mismo, con ese Acab de su alma. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? No puede discernir ahora Josafat de lo que está pasando. Ya a partir del versículo 14. Aquí viene el mensaje del profeta, pero el Josafat ya está, digamos, no puede ya entender cuál es la voluntad de Dios y cuál no es. Ya había una confusión profunda en él.